Bien, yo quiero hacer otro enfoque, un enfoque mucho más amplio y también respondiéndole o haciendo consideraciones respecto a lo que dijeron Marcelo Marchese y Dionisio Artú en su programa Ya que estamos, que es un programa que por supuesto en lo personal invito a la gente a estar pendiente de cuando salga. Son dos personas sabias que tenemos los uruguayos y que hay que aprovechar mucho su conocimiento, sus reflexiones, su razonamiento. Lamentablemente está el invitado ahí. Le voy a pedir paciencia porque generalmente no soy de exponer. No soy de exponer mucho. Más que nada mi rol en el programa es preguntar. Pero hoy quiero exponer algunos puntos. Fundamentalmente quiero hablar en tres bloques distintos, o tres microbloques. El primero es hacer referencia a las declaraciones de Marcelo y de Onir respecto a la diferencia entre el voto anulado y el voto en blanco. Ellos abogaron por el voto en blanco y yo por el voto anulado. Después me gustaría hacer una referencia a que la democracia representativa, tal cual el sistema que tenemos hoy, nos está llevando hacia el abismo, y quiero explicar por qué. Y en tercer término, al final, quiero hablar de un concepto histórico, un concepto filosófico y un concepto espiritual. Hemos dicho varias veces en este programa que estamos en una batalla espiritual y nunca anclamos el concepto. ¿Qué significa esa batalla espiritual? Bueno, hoy lo voy a decir, por lo menos voy a dar mi opinión sobre ese tema y en ese final se va a entender todo el razonamiento anterior. Así que les pido un poquito de paciencia. Facu, si vos ves que Edu se duerme, poneme musiquita, así cambio el eje, ¿está? No me puedo dormir escuchándolo. No, Rafa, usted sabe que es así. Pero hoy, como no te dejó, pues me preocupa, ¿viste? No Viniste renovado. Sí. Bueno, le pido paciencia a Daniel, esto no es común, pero bueno, quiero tomarme unos minutos para hacer esta exposición. Marcelo y Onir, en su programa, Ya que estamos, dijeron que, desde el punto de vista personal, o sea, en mi caso, partía de un mal diagnóstico sobre el voto anulado y, por lo tanto, llegaba a una mala resolución. Y no, Marcelo, no Onir, no parto de un mal diagnóstico sobre ese tema. Lo que parto es de un núcleo reflexivo de la política distinto al de ustedes. Mi núcleo reflexivo de la política es diferente al que ustedes parten. ¿Por qué digo esto? Bueno, Marcelo y Onir y la gente que votaba en blanco, bueno, los dos compañeros acá de mesa, entienden, y así Marcelo lo hizo saber y Onir también, que había que votar en blanco porque ellos no compartían las propuestas de Orsi, de Delgado y de los partidos políticos que están detrás de ellos. Y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo. Yo hubiera votado en blanco también. Por eso no entendí mucho, o no entiendo mucho, por qué Salle llamó a la gente a votar anulado. Y ahora voy a explicar por qué. Ahora, una cosa es estar en desacuerdo con la oferta electoral que propone el sistema representativo, y otra cosa es estar de acuerdo con el sistema representativo. Es decir, el que votó en blanco votó en contra de los dos candidatos, pero a favor del sistema representativo de la democracia. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Hasta ahí está perfecto. Yo estoy de acuerdo que el que piensa de esa manera vote en blanco. Yo hubiera votado en blanco. Y por eso digo, me llama la atención que Salle llamó a votar anulado, porque él está dentro del sistema. ¿Ah? Ahora, mi visión es otra. ¿Cuál es mi visión? Además de que pretendo invalidar o estar en desacuerdo con las propuestas de ambos candidatos, también estoy en contra, ¿sí?, de un sistema democrático basado en la representatividad, porque yo quiero un sistema democrático basado en la soberanía directa. ¿Sí? Eso es primer punto, que quede claro ese concepto. Yo estoy en contra de un sistema representativo de democracia y estoy a favor de un sistema directo de democracia. El pueblo como total soberano. Y después ellos dicen muy bien, bueno, en realidad la resolución a la que llegás es mala porque no es práctica la democracia directa. Y ahí estoy completamente en desacuerdo. Por ejemplo, en Uruguay tenemos dos instancias de democracia directa, que es el plebiscito y el referéndum. ¿El plebiscito para qué sirve? Para cambiar la Constitución. ¿Y el referéndum para qué sirve? Para ir contra una ley. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuántos votos necesita un diputado? Y cerca de 25.000, más o menos. Bien, vamos a suponer 30.000 votos. Bien. Si nosotros
juntamos 300.000 votos para proponer una ley, no tiene validez. Yo quiero que me expliquen dónde está la democracia, dónde está el poder del pueblo allí, ¿no? Un diputado con 30.000 votos puede presentar todos los proyectos de ley que quiera durante 5 años. Si nosotros juntamos 300.000 votos, no podemos proponer una ley nueva, ¿sí?, para el país. ¿Cómo es eso? ¿Qué democracia es esa? ¿Dónde está la soberanía? ¿Está en nosotros realmente esa soberanía? ¿No? El único país que tiene eso es Suiza, ¿sí? Vamos a aclararlo. Segundo punto, tenemos 3 tipos de leyes. Leyes trascendentales que en el año son 4 o 5, máximo 6 por año. Esas hay que ir a votarlas de forma presencial en mi esquema de democracia directa. Después tenemos leyes intermedias que perfectamente se puede aplicar el voto electrónico o por correo, como sea. Y después tenemos leyes básicas. Las leyes básicas, ahí sí entra la democracia representativa, como la antigua Atenas. En la antigua Atenas había, en la pseudo-democracia ateniense, porque había mucha esclavitud en Atenas, estaba el Consejo de 500 o el Bulé, llamado, que era un consejo permanente, ¿sí?, que resolvía los problemas básicos que había que resolver todos los días. Y además se nombraban magistrados, ¿sí?, que resolvían como un poder ejecutivo también los problemas que había que resolver y cumplían el mandato de esa asamblea. Entonces, hacia ese lado para mí es donde tenemos que ir. El pueblo realmente soberano. Ahora no estamos siendo realmente soberanos. Y después lo voy a explicar mejor en el tercer bloque, en el tercer mini bloque. Voy a pasar ahora al segundo mini bloque. Edu, ¿cómo venís? Impecable. ¿Venís bien? Muy clarito, profe. Bien. La democracia representativa comenzó hace más o menos 250 años. El primer país que se toma como referencia a la democracia representativa es Estados Unidos. Está la independencia de Estados Unidos, 1776, estamos en 2024, 250 años redondos, ¿no? Pero después voy a explicar en el tercer bloque las fases. La primera fase no fue de democracia representativa pura, porque no había voto universal. Había voto censitario, que ahora después lo voy a explicar. Pero la democracia representativa tiene un recorrido, ya son 250 años, ¿no? La democracia representativa se ancla en el mundo occidental, fundamentalmente, Europa y América, ¿sí? Entonces yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Le pido a la gente, y al invitado que está ahí también, y a la secretaria, que elijan cualquier país de Europa o cualquier país de América, el que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Estados Unidos, Canadá, Alemania, México, Argentina, Brasil, Uruguay. Yo voy a elegir Uruguay por Facundo, porque esta semana van a ser Francesca, seguramente. Entonces, el país que ustedes quieran, piensen que un niño va a nacer esta semana. Ahora en Uruguay van a ser Francesca, la hija de Facundo, nuestro operador. Francesca, ¿sí?, que van a ser mañana o pasado, o capaz que hoy, ¿sí?, nace debiendo más deuda externa que un niño que nació hace 1 año atrás, 5 años atrás o 20 años atrás. Francesca nace, eso es democracia representativa, ¿no? Sí. En todas las democracias representativas es igual. Cualquier país, el que ustedes elijan, cualquiera. Francesca va a nacer y su país es menos soberano y tiene menos recursos naturales en su propiedad que hace 1 año atrás, 5 años atrás o 10 años atrás. El país que ustedes quieran con cualquier democracia representativa, ¿sí?, menos soberanos. Francesca va a nacer y en promedio, ¿sí?, en cualquier democracia representativa, va a tener un nivel educativo y cultural más descendido que un niño hace 1 año atrás, 5 años atrás o 10 años atrás. El país que ustedes quieran. Francesca va a nacer, ¿sí?, y va a tener más chances de padecer depresión, ataque de pánico, crisis de ansiedad o suicidio que hace un niño que nació hace 1 año atrás, 10 años atrás o 20 años atrás. La depresión en el mundo escaló un 18% en 3 años, en los últimos 3 años. Democracia representativa. Francesca va a nacer, ¿sí?, y va a tener aire más contaminado, alimentos con menos nutrientes que un niño que nació hace 1 año atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Democracia representativa. Francesca va a nacer y va a tener más riesgo de involucrarse con problemas de consumo de drogas, problemas de alcohol, problemas de tabaco o la delincuencia. En cualquier democracia representativa que ustedes quieran, el índice mundial de delito aumentó en todos los países. Democracia representativa, ¿no? Y acá me quiero detener un poquito.
porque acá tengo una distancia con mi amigo Walter respecto a la seguridad pública, ¿no? En la década del 90, sociólogos uruguayos, sociólogos argentinos y sociólogos mexicanos, por lo menos fueron los que yo leí, no puedo decir en el resto de los países que no los hubiera, para mí los hubo, planteaban que en la década del 90, ¿no?, que de acuerdo a la educación que se estaba realizando y al sistema carcelario que había en ese momento, la tasa de delitos se iba a multiplicar por 4 o 5 en los próximos años, ¿no? ¿Qué pasó? 2024, la tasa de delitos, o sea, la profecía, ¿no? El pronóstico se cumplió. La tasa de delitos aumentó. ¿Y qué hizo la democracia representativa para desactivar esa bomba en la década del 90? No hizo nada. No solo que no hizo nada, pero peor, me equivoqué. Fomentó que eso pasara. En el 96 en Uruguay se desarrolló una reforma educativa, ¿sí?, por el Foro Ballista, Rama, la reforma de Rama, que transformó los centros educativos en guarderías y comedores, ¿no? Una bestialidad. Los niños en la escuela no repetían ahí. Y no se les corregía la falta de ortografía. ¿Tá? Democracia representativa, ¿no? Democracia representativa. El sistema carcelario, ¿mejoró o empeoró en los últimos años? Empeoró. Entonces, ¿los políticos sabían esto? ¿Nuestros representantes tenían conocimiento de esto? Por supuesto que lo tenían. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué no pasó nada? Mejor dicho, ¿por qué se está disparando el delito, no solo en Uruguay, en cualquier país del mundo? Porque la democracia representativa, ¿sí?, que tranza con el gran capital, que tranza con las grandes corporaciones, nos van a ir colocando lentamente en una bifurcación. ¿Cuál es la bifurcación que van a aparecer? Una elección, ¿sí?, entre la libertad y la seguridad. Eso es lo que nos van a hacer elegir. Y ya vimos durante la pandemia qué eligió la gente. ¿Qué eligió la gente durante la pandemia? ¿Libertad o seguridad? Seguridad. En materia de seguridad pública, mi amigo Walter, mi amiga Verónica, capaz nos está escuchando, ¿qué eligen? ¿Seguridad o libertad? Seguridad, más represión, mano dura, ¿sí? Y acá es donde entra la magia del sistema representativo, porque es mágico. ¿Tá? Como esta situación nos va generando frustración, nos va generando enojo, nos va generando malestar, el sistema prevé válvulas de escape para reabsorbernos dentro del sistema. ¿Cuáles son las válvulas de escape? La solución pasa por los grandes líderes. Milei, Bukele, Trump, Bolsonaro, Putin. Los grandes líderes nos van a rescatar de esta situación, democracia representativa. Pero a mí me llama la atención cómo Milei dice, soy antiglobalista, soy anti-ideología de género, y Milei en menos de un año, porque todavía no hace un año de que asumió, aumentó la deuda externa argentina en 88.000 millones de dólares. Y esa deuda externa argentina, ¿quién la compró? BlackRock, Vanguard Group, ¿no? Es decir, me habla de soberanía, pero entrega los recursos a las grandes corporaciones transnacionales. ¿De qué soberanía estamos hablando allí? ¿No? Democracia representativa. ¿Cuál es la trampa de Milei o de Trump o de Putin o de Bukele? Que nos hacen creer que ellos canalizan nuestro enojo. Nosotros le estamos dando nuestro oro, que es nuestro poder, nuestra soberanía, nuestra autoridad, y ellos nos devuelven espejito de colores. Porque seguramente en el discurso coincidimos, Trump, soy antiglobalista, sí, bien, Milei. Pero en el fondo no resuelve, ¿sí?, la realidad, la entrega de la soberanía. Nosotros no tenemos la soberanía, ¿sí? Ahora, Trump, noticia hace 2 días. ¿A quién pone en el gabinete Trump? A un CEO de BlackRock. De Soros. ¿No? O sea, claro, Trump sí, voy a poner a Kennedy, seguramente Pfizer, multemos a Pfizer, ¿sí?, pero le pone al CEO de BlackRock, ¿no? BlackRock es accionista de Pfizer, ¿sí? ¿De qué soberanía estamos hablando? Bukele en El Salvador, seguridad a mano dura, lo que reclama Walter, ¿no? Sí, bajó la delincuencia en El Salvador. La deuda pública de El Salvador aumentó 8.000 millones de dólares, que es en promedio lo mismo que aumentó la deuda pública en Argentina.
tomando en cuenta la población. La cantidad de población. ¿Y quién compró la deuda de Bukele? Las grandes corporaciones internacionales, la banca privada salvadoreña y los organismos internacionales de crédito, un tercio cada uno, ¿no? ¿Dónde está la verdadera soberanía? ¿Sí? Quiero que se entienda esto. La democracia representativa, este sistema basado en la democracia representativa, nos está empujando al abismo. ¿Qué es el abismo? Que tengamos que elegir entre seguridad y libertad. Y la gente que está eligiendo, ¿sí?, la seguridad. ¿Por qué? Porque cada vez nos sentimos más inseguros. Cada vez nos sentimos más inseguros. A nivel Seguridad que va a mano de quita de derechos, ¿no? es Paulatino. justamente seguridad o libertad. Vamos a tener mayor vigilancia digital, mayor represión, mayor censura, lo que estamos viendo, pero multiplicado. ¿Y cuál es el gran objetivo de las élites? Que ahora voy a entrar a eso. Que en vez de que haya gobiernos nacionales autoritarios, haya un gobierno mundial autoritario, ¿no? Que nos ofrezca seguridad y libertad. Seguridad o libertad. Y nos va a ofrecer seguridad, bueno, en materia de cambio climático, en materia sanitaria, en materia alimenticia, en materia de refugiados, nos va a ofrecer la seguridad. ¿Y a cambio qué le vamos a dar? Le vamos a dar nuestro oro, que es la libertad. Y ahora quiero ir al tercer bloque. Perdón, Daniel. Esto para mí es el mini bloque más importante porque despeja algunas dudas que muchas veces hablamos de cosas o de conceptos en el programa, pero están como desperdigados. Y ahora los quiero unir en esta mini presentación. La estructura que tenemos hoy, la estructura, mejor dicho, la elite que tenemos hoy, se basa en una estructura moral. Una estructura moral que Walter comparte, ¿sí?, en un tramo, ¿no? Y que muchos de nuestros oyentes o televidentes también comparten. Esa estructura moral nace en la agricultura, cuando comenzó la agricultura hace 10.000 años atrás. Y esa estructura moral, esa visión moral de la existencia, se sostiene hasta el día de hoy. Es decir, que estamos hablando de 10, 12.000 años. ¿Cuál es esa estructura moral que sostiene a la élite hoy? Que hay hombres que son mejores que otros hombres. Esa es la estructura moral. De eso nos han convencido a lo largo de la historia. Entonces vos teníamos, al principio, voy a hacer un breve raconto para que se entienda lo que quiero decir. Tenías, por ejemplo, en Egipto, los faraones y los sacerdotes que eran superiores a los campesinos. Y los campesinos le debían obediencia a esa élite faraónica. Después tenemos a Grecia, los aristoi, la llamada aristocracia, los mejores hombres, ¿tá? Y los demás le debían obediencia a esos mejores hombres, ¿no? Después tenemos en Roma, la República Romana, los patricios, fundadores de Roma, eran los que tenían derechos sobre los plebeyos, sobre el capiti censi, sobre los esclavos. Lo mismo, control de la élite. ¿Por qué? Porque decían que los otros hombres eran inferiores. Seguimos, en la Edad Media, los señores feudales tenían siervos que le debían obediencia. Y de hecho, un señor feudal tenía el derecho por nacimiento, ¿sí?, de quitarle la virginidad el día del matrimonio a la mujer del otro hombre, del campesino, ¿no? Imagínense la bestialidad de esta. Época moderna, nos estamos acercando, época moderna. Rey, súbditos. Monarquía absoluta, súbditos, ¿no? Los súbditos de un hombre. Le debemos obediencia a un hombre, una bestialidad. Una bestialidad. Pero ¿qué pasó? Ahí hay un punto de inflexión. Ahí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Apareció la burguesía, apareció el gran comercio, aparecieron los primeros banqueros del mundo, los que pagaban los viajes de Colón, por ejemplo, ¿no? y ganaban mucho dinero. ¿Qué veían ellos? Que la nobleza concentraba el poder y ellos no tenían acceso a ese poder. Entonces así aparecen las ideas liberales, el liberalismo político, impulsado por los masones, ¿sí? Y esos liberales políticos y esos masones, ¿qué promueven? Promueven una revolución, que fue la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos anteriormente, bajo la consigna de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Porque esa es la consigna masónica, libertad, igualdad y fraternidad, que después se la guardaron, ¿no? Entonces allí aparecen
las primeras democracias representativas. Pero ¿qué pasaba? Eran democracias censitarias, casi plutocracias. ¿Qué es la plutocracia? El poder lo tienen los más ricos. Se quitaron a la nobleza del poder y ahora es la burguesía la que toma el poder. Lo que tienen el comercio y la banca. ¿Tá? Pero el pueblo no podía votar. O mejor, y si votaba tenía que votar candidatos que tuvieran determinado ingreso económico. ¿Me van siguiendo? Sí. Por lo tanto, la democracia representativa no era popular. ¿Sí? Y allí empieza un proceso de revolución industrial, impulsado por estas burguesías, y allí me llama la atención, ¿no? Un masón grado 33 como Jules Ferry en Francia, o un masón grado 33 como Cecil Rhodes en Inglaterra, le piden a sus gobiernos invadir África. Y la destriparon a África. Le pidieron a sus gobiernos invadir China y la destriparon a China. La India la destriparon. ¿Tá? El concepto de libertad, igualdad y fraternidad masónica desapareció por parte de estos masones, ¿no? Por eso yo critico la cúpula masónica, no el pensamiento masónico de que tenemos al lado, sino de la cúpula masónica, porque no respetaron ninguna libertad, ninguna igualdad, ninguna fraternidad. Pero además, ¿cuál fue la consigna en ese tiempo? Las razas superiores, la moral de la elite, ¿no? Las razas superiores tienen el derecho de civilizar a las razas inferiores. Esa fue la consigna. Que no la tomó, que después la puede tomar Hitler, por supuesto, y la aristocracia aria, ¿no? Pero ya estaba en Europa instalado de antes. Ya las élites creían eso. Y ahí pasa otra cosa, que cambia todo. Con la revolución industrial aparece el movimiento obrero. Aparece el ludismo, el cartismo, el anarquismo y el marxismo. Y ahí se asustan. Esta burguesía se asusta. ¿Por qué? Porque puede pasar lo mismo. ¿Qué puede pasar? Que estos obreros le quiten el poder de la burguesía, ¿no? Y ahí ¿qué hicieron? Bueno, pará, vamos a aflojar un poco. Vamos a dar el voto universal. Vamos a dar el voto universal. Y ahí aparece el voto universal masculino y después aparece el voto universal femenino. El voto universal total. Pero por miedo, ¿no? ¿Cuándo se va consolidando el voto universal? La democracia representativa como la conocemos hoy, después de la Primera Guerra Mundial. Pero qué casualidad. Algo raro pasó. Ya lo conté esto en el programa, pero lo quiero unir hoy. 1919, final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, presidente Wilson. Los grandes industriales de Estados Unidos, ¿no?, que eran los que venían promoviendo a nivel mundial el voto universal, ¿sí?, le plantean al presidente Wilson que era necesario generar nuevas necesidades en la población. Esto ya lo dije antes. ¿Tá? Nuevas necesidades de la población. ¿Y cuáles son las nuevas necesidades de la población? El consumo. Apareció allí, a partir de la Primera Guerra Mundial, una sociedad de hiperconsumo. Hiperconsumo. La gente, en vez de estar involucrada en la política, se empezó a involucrar en comprar el auto, en comprar el electrodoméstico, en salir, en el ideal de belleza, en los perfumes. Soy lo que tengo. Exactamente, empieza ese modelo. Y ese modelo empezó porque estos grandes industriales, no solo de Estados Unidos, sino también de Inglaterra, y obviamente estaban allí los Rothschild judíos, por supuesto, ¿qué tenían en mente? Se dieron cuenta de tres cosas. En primer lugar, si lograban una sociedad de hiperconsumo, ellos iban a aumentar sus ganancias. Pero no era el único objetivo. El objetivo económico no era el único. ¿Cuál era el otro? Evitar que la población se involucrara en la política. Porque ahora que tenían el voto, si se involucraban en la política, ¿sí?, iban a ejercer su derecho y ahí se les complicaba a ellos. Por lo tanto, la democracia representativa nace coja, digamos, ¿no? Nace en muletas, porque no querían. Y después el otro gran objetivo era evitar una revolución de tipo socialista. Porque recordemos que en 1917 se había producido la revolución bolchevique en la Unión Soviética, que ahí parte de la misma base moral. Porque Lenin dice, tiene que haber una vanguardia de obreros, de elegidos obreros, que son mejores que tienen que conducir a los demás. Otro desastre, ¿no? Ya basta de los elegidos, ¿sí? Así seguimos
construyendo a lo largo del siglo XX, ¿sí? La misma moral. ¿Qué es la misma moral? Bueno, son superiores los que tienen más riqueza, los que tienen más poder, o los que tienen más reconocimiento social o más fama, ¿no? Y acá es donde entra el gran problema nuestro. Porque esta sociedad de hiperconsumo, ¿sí?, que la tenemos hoy cada vez más multiplicada, presenta un problema. ¿Cuál es el problema que presenta? El vacío existencial. Ya lo dijo Hamilton, un economista. La base del crecimiento económico es la insatisfacción crónica de la sociedad. Cuanto más insatisfechos estamos, más consumimos. Y cuanto más insatisfechos estamos, más nos queremos alejar, más queremos evadirnos de esa insatisfacción. Y eso nos promueve la elite, más entretenimiento, más consumo, ¿no? Más alcohol, más droga, ¿sí? ¿Qué nos provoca eso? Más inseguridad. Y acá quiero entrar a la parte espiritual. ¿Qué sabe la elite? La elite sabe que una sociedad con miedo se aleja de su esencia. ¿Tá? Una sociedad con miedo no se conecta a sí misma, sino que ve al otro como una amenaza. Y estamos todo el tiempo viendo al otro como una amenaza. Y esa es la función de los partidos políticos. ¿Qué significa partido? Dividir. Eso significa partido político. Por eso la democracia representativa, ¿sí?, nos está llevando al abismo. Y por eso reclamo la democracia directa, porque la democracia directa nos iguala. Y acá es donde quiero entrar en el concepto de batalla espiritual. ¿Cuál es la batalla espiritual? Hay algo que es muy interesante traerlo desde el punto de vista científico, no tanto de lo espiritual. Carl Sagan, Mo-Tzu, Tesla, Newton, esto ya lo dije pero lo reitero, dicen que todos estamos hechos con la misma luz que las estrellas. Todos. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que todos estamos hechos con la misma luz? Porque todos estamos hechos de fotones. ¿Sí? Esa es la visión científica. Después podemos decir si esos fotones son Dios, son fuente divina o lo que sea. Pero científicamente hablando, todos estamos hechos de fotones. Todos. ¿Los fotones qué son? Son onda y partícula, energía y materia. Se transforman indistintamente. Esa es nuestra esencia. Nuestra esencia es que todos somos luz. Y si todos somos luz, todos compartimos algo en común. Todos somos igual de valiosos si nos guiamos por la esencia. Como decía Artigas, naide es más que naide. Y ahí yo me quiero agarrar de ese concepto artiguista. Ahora bien, esos fotones en la realidad se ordenan y forman figuras, ¿sí?, formas distintas. Entonces, eso es la apariencia. Cada uno se distingue porque tiene un cuerpo distinto, un pensamiento distinto, hay un animal que es distinto al otro, un árbol que es distinto al otro. Los fotones se forman distintos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Nosotros nos estamos guiando, y eso es lo que quiere la elite, por las apariencias. Porque en las apariencias que está lo distinto. En la apariencia que está la posibilidad de discriminar al otro, porque es distinto. En la esencia que está la unidad. Somos todos iguales, no puedo discriminar. En uno es campo fértil para el miedo y en el otro es campo fértil para el amor. Así de sencillo. Si todos somos iguales y todos compartimos la misma esencia, ahí puede dar lugar al amor. Acá no. Acá hay miedo e inseguridad. Y eso es lo que promueve la elite. Cada vez más, promueve miedo e inseguridad. ¿Por qué? Porque este miedo e inseguridad, ¿qué genera? Necesidad de tener líderes y partidos políticos que nos gobiernan. ¿Se va entendiendo esto? Sí. Y la democracia directa, es decir, el pueblo ejerciendo la soberanía, ¿sí?, significa dejar de dar nuestro oro, ¿no?, que es nuestra autoridad. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, decía Artigas. Nosotros le damos la autoridad y ellos se la quedan. Y nos devuelven a cambio de nuestro oro espejito de colores, dije. Nos devuelven, como dijo hoy muy bien Walter, el Frente Amplio nos va a hacer, bueno, a los trabajadores nos va a aumentar el salario. Cuando ganó el Partido Nacional, a los grandes productores rurales le mejoró la calidad. Perfecto, espejito de colores. ¿Sí? Se sigue sosteniendo la misma base moral que quiere la elite. Entonces, yo promuevo otro camino. Yo no promuevo más una democracia representativa que promueve intereses personales e intereses sectoriales. Porque eso es lo que promueven los partidos políticos.
Porque cada partido político tiene interés sectorial distinto. Esa es la lógica de la democracia representativa. Sí. Entonces tenemos que tomar decisiones en base a la esencia, no a la apariencia. Hoy la democracia representativa está vacía. Lo vimos con la campaña política, está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque el vacío se promueve. El vacío es lo que se busca, porque el vacío es lo que nos divide. Porque nosotros queremos evadir el vacío y le tenemos miedo al vacío. Lo que no nos damos cuenta, y eso es lo que no quiere Larit, es que detrás del vacío está la esencia. Pero nosotros vamos para el otro lado y nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo. Y si nos llenamos de miedo, vamos a seguir depositando nuestra autoridad, como decía Artigas, en otros. Y yo, humildemente, como el universo es cuántico, decía Marcelo Marchese, y ¿qué más? Y Aldo, ¿no? Como el universo es cuántico, yo mando un mensaje al universo anulando mi voto. Porque yo quiero ir hacia la democracia directa, porque allí podemos encontrarnos con nuestra esencia, podemos tomar decisiones no en base a vanidad o a intereses sectoriales, sino en base al amor y el interés colectivo, al interés de todos. Porque eso es lo que para mí tenemos que lograr y estoy seguro que en algún tiempo el ser humano lo va a lograr. Mientras tanto, la democracia representativa nos va a empujar cada vez más a la decisión de seguridad o libertad. En eso estamos. Y eso se va a agravar en los próximos meses, el próximo año. ¿Sí? Ese es el gran objetivo de la élite. Esa es la guerra espiritual. Que estemos conectados con el miedo y la apariencia y nos dejemos de lado, ¿sí?, nuestra ciencia y el amor. Ese es el gran objetivo que ellos tienen. Bueno, muchas gracias por la paciencia, gracias Daniel también, porque lo hicimos esperar al invitado, ¿no?